Buenas tardes, maestro y compañeros. Los integrantes que conforman el equipo está Arely Estrada Berrios, Ruth Belén Matías Rocha, Yareli Polet Marín Peregrino, Alejandra Mercado Pacheco, Itzel Guadalupe Martínez Miguel. Vamos a comenzar viendo sobre el análisis del programa de estudios del libro de tercer grado y también los desafíos matemáticos. Dentro de estos desafíos matemáticos comenzamos con una frase de Aliud y Angelo. Cuando se enseña lo que se reparte son guías para la acción, una de las definiciones más restrictivas de la enseñanza en la que la define como guía para obrar en lo sucesivo. Es importante insistir en no perder de vista el aspecto instrumental. No se trata solo del sermón que indica en qué cosa uno debe transformarse, en el cómo debo ser, sino en cómo debo proceder. Los aprendizajes esperados ayudan a la organización del contenido, la selección de estrategias y métodos de aprendizaje, la definición de los medios y materiales para la ejecución de la clase activa. También ayudan a definir los criterios de evaluación de las competencias. Es importante recalcar que los aprendizajes esperados se definen bajo una secuencia lógica de desarrollo de la competencia, organizando el aprendizaje desde los niveles más básicos hasta alcanzar los avanzados. Están directamente relacionados con las distintas dimensiones, el saber, saber hacer y saber ser, de las competencias. Por lo tanto, para el saber se distinguen contenidos conceptuales o declarativos. Para el saber hacer se distinguen contenidos procedimentales o de habilidades. Para el saber ser se distinguen contenidos actitudinales o valorativos. Los desafíos matemáticos son secuencias de situaciones problemáticas que demandan al docente y alumnos la utilización de las herramientas matemáticas que se quieren aprender. Las situaciones problemáticas que constituyen los desafíos matemáticos se diseñaron de tal manera que el conocimiento que se va a estudiar es el que se necesita para resolver los problemas, teniendo como base los conocimientos previos o herramientas matemáticas que poseen y que constituyen lo básico para aprender y para estudiar los nuevos conocimientos. Ponen tanto a alumnos como a docentes en situación de estudiar, de producir conocimientos nuevos que les permitan reformular, ampliar o rechazar aquellos que han construido en otras secuencias de situaciones problemáticas. Matemáticas, tercer grado. Vamos a empezar con el análisis de aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados de la asignatura de matemáticas se dividen en tres ejes, que son número, álgebra y variación, forma, espacio y medida, y análisis de datos. En el primer eje, que es número, álgebra y variación, se aborda el tema de número. En este tema, en donde surgen los aprendizajes esperados, resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones, cuenta colecciones no mayores a 20 elementos, comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas situaciones y de diferentes maneras, incluida la convencional. Compara, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad de elementos. Relaciona, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad de elementos. Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica escrita del 1 al 30. Identifica algunas relaciones de equivalencia entre monedas de 1 peso, 2 pesos, 5 pesos y 10 pesos en situaciones reales o ficticias de compra y venta. En los niveles de primaria, se profundiza en el estudio de la aritmética, se trabaja con los números naturales, fraccionarios, decimales y enteros, las operaciones que se resuelven con ellos y las relaciones de proporcionalidad. Se espera que los estudiantes se apropien de los significados de las operaciones y de esta manera sean capaces de reconocer las situaciones y los problemas en los que estas son útiles. Además, se busca que desarrollen procedimientos sistemáticos de cálculo escrito, accesibles para ellos, y también de cálculo mental. Dentro del estudio de las operaciones aritméticas desde los primeros grados de primaria, los estudiantes abordan situaciones de variación. En el segundo eje,
es forma, espacio y medida, y en este eje se abordan el tema de ubicación espacial. En este tema surgen los aprendizajes esperados, que representa y describe oralmente la ubicación de seres o objetos y de trayectos para ir de un lugar a otro en su entorno cercano, ya sea aula, casa o escuela. Sus orientaciones didácticas nos dicen que los niños construyen sus maneras de representar los trayectos y no necesariamente son las que se promueven en la escuela. Deben ser el punto de partida para llegar a las convencionales que se estudian en grados posteriores. El segundo tema del eje figuras y cuerpos geométricos, de este tema surge el aprendizaje construye y analiza figuras geométricas. En particular, triángulos a partir de comparar sus lados y su simetría. Las orientaciones didácticas de este tema dicen que en tercer grado los alumnos avanzan en el estudio de los triángulos al resolver problemas que impliquen comparar sus lados. Asimismo, explorarán la simetría de diversas figuras respecto a su eje y en particular identificarán este tipo de simetría en los triángulos. Para construir las figuras, entre ellas los triángulos, se seguirán usando diversos recursos, plantillas o caras de cuerpos geométricos usados como moldes, cortando o doblando el papel. El último tema de este eje son los aprendizajes esperados, que son estima, compara y ordena longitudes y distancias, pesos y capacidades usando metro, kilogramo, litro, medios y cuartos de estas unidades. Y en el caso de la longitud, el centímetro. El otro aprendizaje esperado es compara y ordena la duración de diferentes sucesos usando la hora, media hora, cuarto de hora y los minutos. Lee los relojes de manecillas y digitales. Su orientación didáctica dice que en este grado se introduce la medición en centímetros. Para ello se puede usar un metro graduado en centímetros o la regla. En el caso del peso, se sugiere que los alumnos tengan bolsas con semillas que pesen 1 kilogramo, medio kilogramo y un cuarto de kilogramo, y que mencionen objetos que ellos estimen que pesan, por ejemplo, más de medio kilogramo, pero menos de 1 kilogramo, más de un cuarto de kilogramo, pero menos de medio kilogramo. Lo ideal es contar con una báscula que permita comprobar sus estimaciones. Un tratamiento similar se recomienda para la capacidad. Tener recipientes de 1 litro, medio litro y un cuarto de litro, y un recipiente graduado en medios y cuartos de litro. En el tercer eje, que es análisis de datos, donde se aborda el tema de recolección y representación de datos, es en este tema en donde surge el aprendizaje esperado. Contesta preguntas en las que necesite recabar datos y los organiza a través de tablas y pictogramas que interpreta para contestar las preguntas planteadas. Con los aprendizajes esperados del eje análisis de datos, se tiene el propósito de propiciar que los estudiantes adquieran conocimientos y desarrollen habilidades propias de un pensamiento estadístico y probabilístico. Con esto se espera que fortalezcan los recursos que tienen para analizar y comprender la información que los rodea. La progresión de aprendizajes esperados sobre análisis de datos se rige por 4 ideas fundamentales. La primera idea fundamental es la importancia de los datos para entender los fenómenos naturales y sociales. La segunda idea fundamental es el uso de las distribuciones y sus representaciones de tablas o gráficas como recursos para comprender los datos. La tercera idea fundamental es el uso de medidas de tendencia central y de dispersión para reducir la complejidad de los conjuntos de datos y aumentar las posibilidades de operar con ellos. Por último, la última idea fundamental es el estudio de la probabilidad como método para tratar la incertidumbre. El análisis de datos y su representación de tablas o gráficas forman una de las líneas a trabajar en este eje. Estas representaciones contribuyen a un poderoso instrumento de análisis de datos y son fundamentales para la realización de inferencias. Por ello, no deben concebirse como solo una manera de comunicar la información, sino también como un instrumento útil para la toma de decisiones.
Como sugerencia de evaluación, se tiene que la evaluación tiene un enfoque formativo porque se centra en los procesos de aprendizaje y da seguimiento al progreso de los alumnos. Los alumnos deben asumir la responsabilidad de reflexionar sobre sus propios avances para decidir las estrategias de mejora o fortalecimiento. Los errores de los alumnos son una oportunidad de aprendizaje para ellos y también para el maestro en la medida en que estos se analicen, discutan y se tomen como base para orientar estrategias de aprendizaje. Continuamos con el análisis, pero ahora del libro de texto, Desafíos Matemáticos en tercer grado. El libro Desafíos Matemáticos consta de 5 bloques. Cada uno de estos tiene como propósito fundamentar el pensamiento matemático y algebraico en los estudiantes, así como implementar un pensamiento crítico en las posibles soluciones que proponen y relacionarlas con la vida cotidiana. Para el primer bloque tenemos 16 contenidos, de los cuales se analizarán a continuación. Una enseñanza se refiere a lo que da señas. Quien enseña hace señas, señaliza, y una seña es un signo de entendimiento. En este sentido, enseñar es casi como mostrar. Aliov y Antelo, 2011. El libro de desafíos matemáticos de tercer grado comienza con lecciones que retoman contenidos vistos en los 2 años antecesores a este. Específicamente en la lección 1, 2 y 3 se muestran ejercicios matemáticos relacionados al primer eje, número, álgebra y variación, donde aborda el contenido sobre el posicionamiento de números y sobre todo lo que ocasiona que los números están acomodados de tal manera, es decir, muestra equivalencias y diferencias entre números por su valor de posición y concluyendo cuál puede ser más grande que otro. El empezar con contenidos relevantes y sobre todo cotidianos permite generar en el estudiante establecer una relación directa de lo que aprende y de lo que ocurre en su entorno. Es por ese motivo que enseñar es mostrar con ejemplos por medio de lo que ocurre en la vida de la sociedad, una manera más idónea y sobre todo la más correcta para lograr un aprendizaje matemático significativo. Una visión tradicional y limitada del álgebra escolar se ha denominado aritmética generalizada. Es considerada simplemente como una manipulación de letras que representan números no especificados. El álgebra empieza a cobrar relevancia en el libro de texto, en especial en los siguientes desafíos correspondientes al contenido 4, 5, 6, 7 y 10, donde se presentan problemas de valores faltantes, o mejor dicho, variables con incógnitas, que se caracteriza porque la incógnita interviene como un objeto matemático desconocido que se manipula como si fuera conocido. En operaciones de resta y multiplicación, por ejemplo, se presentan casos como 10 menos espacio igual a 3, o dan una serie de instrucciones ordenadas que permiten obtener un número nuevo y saber qué estudiante gana. En cuanto a las multiplicaciones, se identifica por utilizarla como medio para la solución de expresiones algebraicas especificadas, es decir, muestra un planteamiento del cual a partir de este se crea el problema con el propósito de utilizar la multiplicación previamente memorizada y retomada para resolver lo que se indica en cada situación. En su caso, en la consigna 7, para saber el número de ruedas dependiendo del tipo de transporte o vegetal, que sería la bicicleta, el coche o tráiler, y el jitomate para el segundo planteamiento. Mientras que en los desafíos 8 y 9 se centra más en la profundización de las multiplicaciones, las diferentes maneras que se pueden representar un resultado y a partir de retos entre compañeros se puede generar un conocimiento compartido. Kant y Rousseau decían que somos el resultado, y no tanto de lo que nos ha sido dado, sino de lo que hemos conseguido hacer, cada uno de nosotros con lo que nos ha sido dado. Para que un aprendizaje logre ser significativo, debe ser experimentado por todo sujeto. Bien lo mencionan estos autores acerca de lo que se nos ha dado y en su manera personal ha aprendido cada quien.
En vista de la experiencia, se presenta en los desafíos 11, 12, 13 y 14, que continúan con el mismo eje de números y que introduce el álgebra y la variación como medio de solución. La característica de estas consignas es que la 4 se centra en identificar la hora de las figuras iconográficas, que son los relojes que se presentan. La variación se presenta por resolver o identificar y escribir las horas faltantes en una situación donde se pone en juego la misma variación, puesto que algo difieren en las sucesiones presentadas. Es decir, se promueve el pensamiento algebraico del estudiante a través de datos faltantes, pero que a su vez varían. Para concluir con el primer bloque del libro de desafíos matemáticos, se presenta la consigna 15, donde se identifica que la matemática no se trabaja de manera aislada, sino que también se puede trabajar con español, como se presenta en el presente texto informativo de las ballenas, y a partir de la cual se responden preguntas, sobre todo por datos cuantitativos relacionados que se muestran y adentrarse de manera superficial al análisis de datos. En la consigna 16 se contempla una estrecha relación con el eje de forma, espacio y medida, puesto que el alumno debe manejar una habilidad para el reconocimiento de figuras geométricas y las características de cada una de ellas. Mientras que en la consigna 17 se identifica la relación, pero sobre todo la comparación de costos, con la finalidad de identificar qué papelería conviene más para poder adquirir materiales escolares, donde ponen en juego conocimientos previos como los vistos en la primera consigna, donde es relevante conocer el valor de los números dependiendo de su posición. Bueno, pues sigue el bloque 2 que consta de 12 desafíos que van a ser explicados a continuación. Primero, los desafíos 18, 19, 20 y 21 estarán centrados específicamente en la forma de entender los números, ya sea por orden, mayoría o minoría. El desarrollo numérico ha permitido contar, ordenar, situar, comparar, repetir, calcular, codificar y disponer de un lenguaje que hoy es esencial tanto para la vida cotidiana como para el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. El desafío 22 empieza a centrarse en aprenderse las tablas de multiplicar, empleando un rompecabezas que facilitará el entretenimiento de estas. Los siguientes desafíos, que son el 23, 24 y 25, hablan esencialmente de la medición. Realizar una medición sobre algo radica en la obtención de un dato desconocido, en referencia a su comparación con un dato conocido, siendo el primero la característica inherente al objeto que será medido con el instrumental de medición adecuado. Los desafíos siguientes son el 26, 27 y 28, que se simplifican sobre la importancia del termómetro, las estaciones del año, obtención de gráficas, etc. Y por último, el desafío 29, que hace un uso más significativo al uso de las gráficas de barras para obtener un resultado facilitador. En el bloque 3, los desafíos 32, 34, 33, 35 se centran en la realización de fracciones haciendo uso de diferentes unidades de medida, como litros y metros, así también como figuras geométricas, cuadrados, rectángulos y círculos. Más allá de conocer las fracciones, se implementan operaciones como suma, resta, signos de igual o mayor que. El propósito de estos ejercicios es significar las fracciones, pasar del lenguaje matemático a representar al lenguaje común, como iluminar la parte correspondiente de un medio, un cuarto, un sexto, etc. El pensamiento que actúa en estos desafíos es algebraico, porque permite un razonamiento y un significado más profundo de las fracciones. En los desafíos restantes a este bloque se puede identificar que la mayoría tiene como finalidad implementar la resta o la suma como medios de solución a los problemas dados con un grado de complejidad del que se había estado trabajando en los años anteriores.
pero sobre todo se puede analizar que mediante los presentes problemas aritméticos se empiezan a generalizar para dar un paso al nivel 0 de algebrización, en la cual intervienen objetos extensos expresados mediante lenguaje natural, numérico, icónico o gestual. Pueden intervenir símbolos que refieren a un valor desconocido, pero dicho valor se obtiene como resultado de operaciones sobre objetos particulares. En varios de los problemas se presentan ecuaciones o problemas matemáticos por su terminación más conocida, en donde se presentan con incógnita en el estado final. Por ejemplo, 49 más 11 es igual, la cual resulta ser una expresión bastante conocida porque es un proceso ordenado, por el cual empezamos a practicar, pero se enfatiza más en expresiones con incógnita en transformación. Por ejemplo, 49 más y se obtiene el resultado que es 60, donde el estudiante pone en juego un pensamiento algebraico para su solución. Como se puede percatar, todavía no se entra a un fondo con el concepto de variable, pero se está dando la posibilidad de que el alumno muestre una posible solución. En el bloque 4, durante el análisis del bloque 4, encontramos que en el desafío 48, 49, 50 y 51, trabajamos específicamente con fracciones. Los ejercicios están orientados a problemas que encontramos en nuestra vida cotidiana, como el reparto de manzanas entre amigos, carrera entre animales, como conejo, rana y chapulín. Usar la cantidad adecuada de harina para hacer pan y pasteles, dividir la dosis de un medicamento entre los 7 días de la semana, conocer el tamaño de listones y lazos, la cantidad de pintura que se necesita comprar, etc. Nos encontramos con infinidad de situaciones en las que es preciso dividir en todo en partes, repartir un conjunto de objetos en partes iguales o medir una cierta cantidad de una magnitud que no es múltiplo de la unidad de medida. Para resolver estas situaciones prácticas tenemos la necesidad de expresar el cociente de dos números naturales. En los casos en que no es un número natural, ellos nos llevan a la idea de fracción y tras un proceso de abstracción a la introducción de los números racionales, esto citando a Godino y Bataner. Como lo menciona este autor, en todo tiempo nos encontramos con fracciones y los ejercicios que se plantean son correctos. Sin embargo, suelen ser de gran dificultad para los niños, porque no tienen con claridad cuáles son los elementos que conforman una fracción. Por eso, como primer momento, se necesita identificar en dónde se encuentra el numerador, el denominador, como se muestra en la imagen, y las partes que lo conforman. Al haber entendido los elementos, ahora sí podemos pasar a resolver los desafíos que se presentan en el libro. Por el momento, no se necesita hacer sumas y restas, solo es comprender cómo funciona la suma y tener un análisis crítico del problema. Más allá de tener un procedimiento correcto, se busca desarrollar un entendimiento y buscar posibles soluciones para inducir a los alumnos con este tema, con ejercicios de muy poca complejidad, promoviendo el pensamiento algebraico. Seguidamente tenemos el desafío 52, 53, 54 y 55, en donde se requiere trabajar con el cálculo mental sin hacer uso de operaciones escritas. Los ejercicios que se plantean son seguir una secuencia sucesiva con figuras geométricas, como círculos, rectángulos, cuadrados, pentágono, triángulo, rombos, entre otras. También implementan figuras comunes como estrellas, líneas horizontales y palillos. Los alumnos aquí buscan mentalmente una estrategia para ver si la secuencia es sucesiva o no sucesiva. Esto quiere decir que puede ir de 2 en 2 o de 3, 4, 2, 7, etc. El propósito de estos ejercicios no es utilizar una operación a mano, sino verificar en cuántas soluciones piensa el alumno para llegar a una asociación correcta. Estos problemas hacen que todos piensen diferente, pero al final es el mismo resultado el que se obtiene. Y también estos ejercicios ayudan al desarrollo del pensamiento matemático. Por último, tenemos el desafío 56, 57, 58 y 59, en donde hacemos uso de las operaciones básicas, es decir, sumar, restar, dividir y multiplicar, con problemas de menor a mayor complejidad. Las operaciones aritméticas de suma y resta se constituyen inicialmente como un medio de evitar los reencuentros o procesos de medidas en situaciones parcialmente cuantificativas.
Si, por ejemplo, hemos contado 20 objetos por un lado y 35 por otro y nos preguntan cuántos hay en total, podemos decir que hay 55 objetos en total sin necesidad de efectuar ningún nuevo recuento, gracias a que sabemos sumar. Y también por el contrario, si nos dicen cuál es la diferencia en 5 objetos y 2, pues sin necesidad de hacer nuevos recuentos podemos conocer el resultado porque sabemos restar. Como lo menciona el autor Godino, Carmen Batanero y Eva, la suma y la resta la podemos encontrar en cualquier situación de la vida y también la podemos denominar como sustracción y adición. Con esto el alumno empieza a introducirse al tema con problemas prácticos usando solo de 3 a 2 variables, por lo cual se busca que el alumno utilice un procedimiento adecuado, así como un nivel de razonamiento adecuado a su edad. También el resultado debe ser correcto, pero el docente debe centrar su atención en el procedimiento. Las situaciones que dan sentido a la multiplicación y división entera se pueden clasificar atendiendo al papel que juegan los números que intervienen en ellas, que se pueden ser el estado, que es cuando se expresa el cardinal de un conjunto. La razón cuando expresan un cociente entre cantidades de magnitudes diferentes. Y la comparación cuando indican el número de veces que una cantidad de magnitud está contenida en otra cantidad de la misma magnitud. Estas operaciones que realizan los alumnos en los diferentes desafíos son de gran importancia y facilitan los problemas porque ayudan a simplificar el procedimiento para hacer uno menos laborioso. Aunque más complejo, suele ser de más dificultad para los estudiantes, pero ayudan a que su desarrollo del pensamiento matemático y algebraico sea mayor. Después seguimos con el bloque 5. Un conocimiento geométrico básico es indispensable para desenvolverse en la vida cotidiana, para orientarse reflexivamente en el espacio, para hacer estimaciones sobre formas y distancias, para hacer apreciaciones y cálculos relativos a la distribución de los objetos en el espacio, que son los desafíos 65 y 66. De acuerdo a Flores, debemos hacer mención que uno de los conceptos matemáticos que más dificultades presentan en el proceso de enseñanza de aprendizaje en la educación básica corresponde a las fracciones. Se debe tener en cuenta que estas son un concepto complejo de asimilar y comprender por las distintas facetas que asumen, por lo que se hace pertinente abordar la temática desde el cómo es asimilarlo y comprenderlo por los estudiantes, cómo lo puede articular desde su entorno natural y cotidiano, que estos son los desafíos 67, 68 y 69. Un ejemplo que puede ayudar a entender estos temas de las fracciones en el uso de materiales didácticos que se enfocan en el desarrollo del tema son los que se muestran aquí para poder hacer uso de las fracciones y entenderlas mejor. Piaget señala que la multiplicación no se puede entender como una manera rápida de sumar rápidamente, sino que es una operación que requiere pensamiento de alto orden, que el niño construye a partir de esa habilidad para pensar adictivamente, que son los desafíos 70, 71, 72, 73 y 74 que se abordan en este tema de la multiplicación. Un ejemplo con solución es el siguiente, que Ana tiene 5 cajas de huevos, cada caja tiene 12 huevos, ¿cuántos huevos tiene en total? Entonces encontraremos un número de conjuntos, que es que Ana tiene 5 cajas de huevos. El número de elementos que hay en cada conjunto es que cada caja tiene 12 huevos. Y la pregunta sobre el número de objetos que hay en total es ¿cuántos huevos tiene en total? La solución para resolver este problema debemos pensar si en cada caja hay 12 huevos y Ana tiene 5 cajas. Para saber cuántos huevos hay en total, sumaremos 5 veces 12. O lo que es lo mismo, multiplicaremos 5 por 12. Y en total, Ana tiene 60 huevos. Como conclusión, mencionamos que el enfoque del pensamiento matemático en primaria es la resolución de problemas, pero de manera correcta, coherente, y que en cierto lapso de tiempo se requiere lograr que sea de manera autónoma. Para lograr este objetivo se ha establecido 3 principales ejes, uno orientado principalmente a la identificación de números naturales, el eje centrado en las formas y medidas,
Y por último, el eje de análisis de datos. Cada uno pretende lograr que el estudiante se ejercite resolviendo problemas de manera significativa. Una de las herramientas que los maestros pueden utilizar para guiar su actuar como docentes es el libro de textos que ofrece la SEP para cada año escolar de la educación primaria. En él los estudiantes tienen la posibilidad de llevar a cabo la resolución de diversos problemas matemáticos desarrollados que son centrados en los aprendizajes esperados. A partir del análisis que se ha dado respectivamente al libro de tercer grado, Desafíos Matemáticos, podemos identificar que en él se presentan problemas aritméticos que generalizan al álgebra para que los estudiantes puedan empezar a trabajar con los primeros niveles de algebraización, lo cual es beneficioso porque a partir de estos ejercicios los estudiantes pueden ir relacionando las expresiones algebraicas cuando se presenten en contenidos más avanzados. Dentro de los desafíos que podemos conceptualizar como introductorios al álgebra están las ecuaciones con incógnitas, donde un dato faltante es la clave para completar toda la operación. Podemos observar que todavía no se implementa el término variable como un símbolo, sino que se presenta simplemente como un espacio vacío. Otro ejercicio previsto son las sucesiones, donde a partir de la construcción de fórmulas nos permite identificar un término inconcluso sin importar su posición. De manera general, podemos mencionar que el libro de tercer grado, Desafíos Matemáticos, da herramientas que permiten generar un conocimiento aritmético generalizado, es decir, trabajar conjuntamente problemas aritméticos que pueden dar pauta a la iniciación o introducción del álgebra adecuada a su edad. A su vez, permiten lograr que el enfoque que se espera lograr en los alumnos de este nivel educativo de manera que sea significativa, sobre todo porque la mayoría de los problemas planteados tienen un enfoque realista a lo que viven los estudiantes. Y por último, tenemos nuestras fuentes consultadas. Y pues eso sería todo por el tema. Gracias.